Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Agradezco que estén viendo este canal en el cual voy a estar subiendo estos videos con relación a algunas materias en específico. Voy a iniciar en este caso con lógica matemática. Es una materia que me pidieron dos alumnas en una escuela que trabajo actualmente en la tarde-noche, en el cual ya habían llevado esa materia, pero les quedaron algunas dudas. Entonces me pidieron de favor que si podría volver a grabar la materia, dado que con el profesor que estuvieron quedaron ahí algunas dudas, algunos huecos. Yo les dije que sí, que me dieran tiempo. La verdad, pues trabajo actualmente en dos escuelas, aparte otros trabajos que tengo, otras actividades personales que me salen. Entonces, a veces me complican los tiempos, pero sí, con todo gusto hago un espacio para poder grabar estas sesiones. Entonces, tal vez no puedo grabarlos diario, pero trataré de hacerlo lo más continuo posible para que no se pierda pues ese ritmo y que entonces puedan ver la materia pues completa y que de alguna manera les pueda servir, seguramente les pueda ayudar. En este caso, pues bueno, le envío un saludo cordial a Marisol y América, que fueron las alumnas que me pidieron de favor que pudiera grabar estas sesiones. Entonces, pues bueno, lo voy a realizar, lo voy a trabajar y pues bueno, voy a arrancar el día de hoy con lo que viene siendo la introducción a la lógica. Si nosotros hablamos de lógica matemática, tendríamos de alguna manera que sentar esas bases con respecto a la lógica. Tal vez si nosotros nos referimos con la parte de la matemática, de alguna manera nosotros podríamos tener como esa noción, porque las matemáticas las vemos en diferentes formas, las vemos en diferentes áreas, las trabajamos en diferentes materias. Entonces, por consiguiente, creo que con la parte de la matemática, pues no tendríamos mucha dificultad en entender o en comprender justamente lo que es la parte matemática. Sin embargo, en la lógica, creo que sí sería necesario dejar estas bases, porque en ocasiones nosotros incluso mencionamos, esto lo hacemos por lógica, o yo esperaba que eso se hiciera por lógica, o es que por lógica se tenía que haber hecho eso, pero muchas veces no nos detenemos en esa parte de la lógica. Y ahorita con estas diapositivas que voy a explicar en esta sesión, nos vamos a dar cuenta de algunos detalles que a veces se nos escapan con respecto a la lógica. Bueno, inicialmente con respecto a lo que viene siendo la lógica, nosotros podríamos decir que la lógica viene de logos, que en este caso es palabra o discurso. Inicialmente, si nos referimos a esta cuestión de la lógica, en muchas ocasiones nos puede venir a la mente lo que viene siendo la filosofía, y eso es completamente normal. De hecho, cuando hablamos justamente de estas palabras, por ejemplo, lógica, es muy común incluso remontarnos, perdón, a Grecia. No, ay, vamos ahí a Grecia. Ya Grecia es por excelencia, ¿no? Donde se empezó a trabajar lo de la lógica. Ya nos viene a la mente a lo mejor Aristóteles o a lo mejor Platón, entre otros tantos que podríamos mencionar que de alguna manera desarrollaron mucho esta parte. La filosofía griega, por consecuencia, se refiere a logos como la palanca de la razón. Si hay algo que realmente los griegos nos dejaron y que fundamentaron mucho, trataron mucho, fue que en este caso justamente aquello que se dijera realmente se pudiera comprobar. Es decir, que si en este caso se les cuestionaba, pues efectivamente ellos pudieran decir, mira, sí, y es por esta razón. Es decir, se fundamentaban plena y claramente para todo aquello que iban comentando, con ejemplos sencillos, con ejemplos claros, con ejemplos bien concretos. Y eso entonces de alguna manera conseguía el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, su objetivo principal era que tuviera veracidad aquello que se estaba diciendo. Es decir, que no fuera producto solamente de una imaginación, producto de una casualidad. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver algo referente a eso, pero simple y sencillamente, cuando nosotros hablamos de lógica, estamos hablando de tener la razón. En este caso, con esta materia de lógica matemática, tiene que ver con ello. De hecho, ahorita también voy a comentar algunos casos que yo he visto y escuchado y que de verdad,
comprueban esta parte de la importancia de la lógica matemática en lo que estamos desarrollando. Por tanto, si pudiéramos nosotros plantear esto en una frase, podríamos decir que es la ciencia del pensamiento racional. Es decir, es la ciencia es que estudia, es decir, es lo que estudia aquello que pensamos, pero de forma racional. Recordemos que nosotros podemos pensar muchas cosas, se nos pueden venir a la mente muchas cosas, pero de todas esas cosas que se nos vienen a la mente, tenemos que ser conscientes que hay algunas cosas que realmente están fuera de, es decir, no son racionales, son cosas que son producto de la imaginación, pero que están fuera del contexto. En este caso, nosotros no vamos a estudiar ese tipo de situaciones. En cierto punto se llegan a tocar ese tipo de situaciones, pero con la única intención de poder, en este caso, comprobar o corroborar que aquello que se está diciendo justamente no es racional. Es decir, no está dentro de los contextos para poder ser comprobado, para que se pueda traer a la realidad y que en este caso se pueda hacer. Por eso entonces, la lógica matemática va a jugar un papel importante, sobre todo cuando trabajamos en esta parte de la informática, de la computación, porque nos va a ayudar justamente a demostrar o a comprobar que aquello que se está diciendo, incluso aunque no esté hecho, puede ser algo verídico o no puede ser algo verídico. Puede ser algo que se puede traer a la realidad o puede ser algo que está fuera de nuestro alcance. Bueno, si en este caso es la ciencia del pensamiento que estudia lo racional, ¿cuál es su objeto de estudio? Primeramente, tendríamos nosotros que enfocarnos a los objetos materiales. Nosotros como seres humanos es normal y necesitamos en este caso enfocarnos a algo real, algo que existe, algo que yo puedo palpar, algo que yo puedo tocar, algo que yo puedo decir, ah, sí es cierto, lo puedo constatar. Y entonces tendremos que enfocarnos a la parte material, cosas, contenidos y como tal, el propio pensamiento. Ese pensamiento que de alguna manera me puede ayudar a desarrollar grandes cosas. Ese pensamiento que de alguna manera me puede permitir a realizar y alcanzar lo que prácticamente es inimaginable o solamente es imaginable al momento. Sin embargo, cuando yo me centro en esto, yo puedo traducirlo aquello en la realidad. Si en este caso yo sé que hay algo que puedo palpar, que puedo tocar, que me puede constar, en su momento eso yo lo puedo mejorar. Hay libros incluso en los que dice que si, por ejemplo, nosotros vemos que algo ya está hecho y nos quedamos con esa idea de que algo ya está hecho, ya no lo vamos a mejorar, ya no vamos a hacer nada más, ya no vamos a movernos de ahí porque nos cerramos y nos quedamos con esa idea de que todo ya está hecho. Sin embargo, cuando nosotros decimos, esto ya está hecho, pero yo lo puedo mejorar, esto ya está hecho, pero se puede mejorar, entonces es cuando nosotros de alguna manera podremos desarrollar ese pensamiento y lograr más cosas, mejores cosas, incluso con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa base, ya tenemos ese cimiento y entonces lo único que queremos nosotros es retomar aquello. ¿Para qué? Para precisamente transformarlo y mejorarlo. Por otro lado, tenemos el objeto formal, es decir, aspectos de las cosas que se estudia. En ese ambiente, cuando entramos en esta parte de la forma mental, nosotros es cuando tenemos esos conceptos o ideas, el juicio y el razonamiento, y es cuando analizamos aquello, lo empezamos a dedicar tiempo y lo transformamos, como lo venía diciendo. En la primera acción, nosotros nos podemos quedar solamente con esa parte. Ah, es que ya está hecho. Yo les he comentado mucho a los alumnos esa parte, que lo peor que pueden hacer, lo peor que pueden decir, o peor en lo que se pueden centrar, es que ya todo está hecho y ya no se puede hacer nada más, porque ya todo está hecho. No, en la informática ya todo está hecho, ya no, ya quieres hacer algo y ya lo hicieron. Y yo siempre les digo, cuando se toma esa actitud, entonces nosotros mismos nos cerramos a poder trascender y hacer algo que de verdad transforme lo que ya está hecho. Eso quiere decir que nosotros podemos seguir mejorando y tenemos muchos ejemplos, como en la actualidad
tenemos, por ejemplo, circuitos que son más pequeños que las hormigas. Y eso lo podríamos decir hace muchos años, es que ya está hecho el circuito, es que ya todo está hecho. No, ya está el circuito. Ahora, ¿qué podemos hacer para que sea más pequeño y que pueda llegar o que pueda alcanzar en lugares en los que sus dimensiones realmente son limitadas, en las que sus dimensiones realmente son pequeñas? ¿Qué puedo hacer para que en este caso pueda yo tener los recursos necesarios y que pueda llegar hasta ese punto, que pueda llegar hasta ese lugar? Ahora bien, si estamos hablando de que nosotros podríamos de alguna manera analizar y estudiar estas cosas y empezamos a desarrollar nuestro pensamiento, nosotros podríamos enfocarnos en 4 líneas. ¿Cuáles son esas 4 líneas? Por ejemplo, dice la primera oración, Juan está comprando manzanas. La segunda tiene un contexto muy parecido, pero tiene un signo de interrogación. ¿Juan compra manzanas? En la tercera, otra vez, nosotros no tenemos signo de interrogación, pero si ustedes se fijan, está diciendo Juan está comprando manzanas. Y en la última, dice Juan no compra manzanas. Si ustedes se fijan, el contexto que tiene en este caso, estas 4 oraciones, perdón, van relacionadas a que Juan está comprando manzanas. Pero sin embargo, lo que encierra en general es totalmente diferente. Es decir, lo que está encerrando en general no está dentro de. Es decir, tiene por alguna razón, por alguna palabra, por algunos signos, un sentido completamente diferente. Por tanto, a la lógica no le interesa el contenido del pensamiento, le interesa la manera o la forma como se estructura ese pensamiento. Y en base a eso, nosotros podemos decir, es que lo que se está ideando, es que lo que se está contemplando en esta parte es justamente esto como tal. Y ya con base a eso, entonces nosotros podemos empezar a deducir lo que más adelante vamos a ver, si en este caso aquello es verídico o no es verídico o es falso. Si en este caso lo que se está diciendo, lo que se está mostrando, cómo se está planteando aquello, realmente es válido o no es válido. Eso nosotros lo podríamos de alguna forma simplificar en esta estructura. En la primera oración que vimos en la diapositiva anterior, dice que es dubitativa. ¿Qué es decir dubitativa? Dubitativa es que da el origen a que aquello en este caso tenga duda, por eso es dubitativa. Si ustedes recuerdan y se fijaron, en la primera oración dice Juan estará comprando manzanas. No está incluso poniendo signos de interrogación. Simple y sencillamente está poniendo en duda que realmente esté comprando manzanas. Por eso es dubitativa. La parte interrogativa es la segunda oración, donde ya tiene en este caso los signos de interrogación justamente, y ahí automáticamente detectamos que es una pregunta que nosotros, ojo con eso, nosotros nos estamos haciendo. En la tercera es afirmativa. Entonces, si se fijaron también, no hay signos de interrogación, pero en este caso ya está haciendo un señalamiento claro. Juan está comprando manzanas. No está ni dudando ni se está preguntando, está afirmando que está comprando manzanas. Y en la última, de antemano, que aquí tiene un no, quiere decir entonces que es una estructura negativa. Juan no está comprando manzanas. Es decir, estamos viendo las 4 formas en las cuales nosotros podríamos utilizar la lógica para poder entonces llegar a una conclusión y entonces poder decir, ¿esto es o no es? Dice que la lógica es la ciencia de la estructura o forma de los pensamientos, centrándose principalmente en el análisis de su validez o invalidez, que es algo que ya he venido comentando, asimismo en su clasificación. Es importante que cuando nosotros trabajamos con lógica matemática, siempre pongamos de por medio lo que viene siendo esa parte del análisis. Y el análisis implica un estudio. El análisis implica el hecho de dedicar tiempo.
El análisis implica el hecho de ir a fondo, implica el hecho de profundizar. No podríamos entender nosotros un análisis en el cual leemos, por ejemplo, cierta oración, leemos cierto texto y lo damos por verídico o lo damos por falso inmediatamente. Es decir, no lo estudiamos, no lo analizamos, porque entonces quiere decir que aquello que estamos haciendo simplemente es de forma superficial. Al ser de forma superficial, entonces nosotros lo que estamos haciendo es simple y sencillamente abarcarlo muy general y una vez que lo abarcamos así de forma muy general, tomar nuestra decisión, pero es nuestra decisión, pero no lo que realmente es. Es decir, no sabemos si realmente es válido o es inválido. Simplemente lo estamos haciendo a como nosotros lo consideramos y ya con eso damos por entendido que todo está bien. Ahora, ¿la lógica estudia los pensamientos? Es una buena pregunta, porque estamos hablando entonces que para poder nosotros en este caso dar una interpretación, para que en este caso nosotros podemos dar más que interpretación, validez o invalidez a aquello que se está viendo, que se está leyendo, que se está escuchando, tendríamos que estudiar cómo lo que se está pensando al respecto. Por tanto, los pensamientos ayudan al hombre a explicar el mundo. Los pensamientos ayudan a que nosotros tengamos esa sed de ir profundizando cada día más y determinar en su momento si aquello es o no es, si aquello vale o no vale. Ahora, en este sentido, nosotros podríamos detenernos un momento y poder decir, bueno, ¿qué clase de ciencia es la lógica? Porque estamos hablando de que en este caso es una ciencia, no es tal cual como una materia, no es tal cual como algo que en este caso se apareció así nada más y aunque bueno, aquí lo estamos viendo como una materia en la escuela, pero realmente es una ciencia, es decir, no es algo que se ocurrió así momentáneamente y pues hay para que se entretenga, ¿no? No, es una ciencia, es decir, es estudio como tal. Esa ciencia nos lleva a cuestiones ideales y a cuestiones reales. Es decir, en lo que nosotros podemos pensar y en lo que ya está, lo que ya podemos nosotros ver. Del lado de la parte ideal, podríamos nosotros trabajar lo que viene siendo las ónticas o del ser, eso significa ónticas, es del ser justamente, las normativas o del deber ser. En la primera, con respecto a las ónticas, viene la lógica y la matemática, que son propias del ser. Si nosotros lo vemos incluso de forma hasta general, podemos llegar a la conclusión que en nuestra vida nosotros utilizamos matemáticas incluso inconscientemente. Y eso que los alumnos me dicen que odian las matemáticas, ¿no? Hay términos incluso que nosotros nos expresamos y tienen que ver con las matemáticas. Entonces, quiere decir que las matemáticas están presentes sí o sí en el ser como tal. La parte de las normativas o del deber ser, entraría la ética y la jurisprudencia, aquellas acciones que nos llevan justamente a hacer lo que tenemos que hacer de forma correcta, ¿no? Hacer lo correcto. En la parte real tenemos la cuestión natural y la cuestión social. En la parte natural tenemos la biología y la física, que en este caso nos ayuda justamente a poder estudiar, entender y comprender la naturaleza. Y en la parte social tenemos la historia y la economía, que es la que nos ayuda en el contexto pues, de toda la sociedad para poder tener un buen desarrollo y que en este caso, pues bueno, haya un crecimiento adecuado entre todos los seres. Ahora, ¿cómo se divide en este caso la lógica? Podríamos nosotros identificar a la lógica formal, que es en este caso la lógica formal, bueno, se encarga de la estructura correcta del pensamiento. Es decir, que aquello que se esté diciendo, que aquello en este caso que se esté estructurando en el pensamiento, sea algo coherente, ¿verdad? Sea algo que en este caso nosotros podríamos decir, efectivamente, aquello sí es así como se está diciendo, ¿no? Por otro lado, en este caso, con la lógica formal, es del cómo obtener una conclusión de premisas establecidas previamente. Más adelante vamos a hablar en concreto los que son las premisas. Ahorita no me voy a detener para que alcance el tiempo, que no se extienda demasiado el video, pero
Las premisas las vamos a ver más a detalle y vamos a ver en este caso qué son, cómo se formulan y cómo nos ayudan justamente a poder en este caso resolver este tipo de situaciones. Después entraría la lógica material, que ya la habíamos mencionado también. En este caso, la lógica material se encarga de establecer la verdad o falsedad de las proposiciones. En este caso, ya estando las proposiciones establecidas, estudia las condiciones para que un pensamiento sea verdadero. Y ya con ello entonces puede decidir justamente si está diciendo las falsedades, si es mentira o no lo es. Y finalmente, podríamos nosotros deducir o establecer la lógica matemática, que es en la que vamos a profundizar. ¿Qué hace la lógica matemática? Bueno, da certeza de validez en los argumentos mediante la cuantificación y demostración. Y dice ahí abajo, a través de fórmulas bien formuladas, bien formadas, perdón, demuestra la verdad. Algo que me llama mucho la atención y que lo he visto en algunos videos es que justamente hay cosas que no están hechas, hay cosas que están en desarrollo y que en este caso para poderlas hacer dice que se demuestran con matemáticas. Y en lo personal a mí me llama la atención porque justamente, eh, sobre todo, bueno, hablando otra vez con la cuestión de alumnos, el alumno siempre dice, ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿Para qué yo quiero matemáticas en la escuela? E incluso hay alumnos que pues literalmente me lo han dicho, ¿no? Que pues odian las matemáticas. Sin embargo, para nosotros poder traducir algo que no se puede palpar inmediatamente, hay que hacerlo palpable, hay que hacerlo cuantificable, hay que en este caso demostrarlo primero. Y eso se logra justamente mediante las matemáticas. Yo recuerdo una anécdota que nos platicó un profesor que tiene doctorado en una conferencia, en una de las escuelas que trabajé. Dice que él fue de los pioneros en trabajar toda esta cuestión de redes aquí en Guadalajara, esta cuestión de los módem. Y dice que una empresa lo contrató a él como ingeniero y que le dijo, tú en este caso vas a dedicarte a la cuestión de los módem y lo mejor que tenemos. O sea, lo mejor que se pueda tener, tú vas a ser el encargado de eso. Ah, perfecto. Y dice la anécdota que nos platicó él mismo, que se fue al centro de la ciudad, cotizó precios, en aquel entonces estamos hablando de que no era tan fácil como hoy de entrar a internet y cotizar, fue en este caso a la zona centro, hizo las cotizaciones y las llevó, y que le dijeron, ¿y qué es esto? Pues las cotizaciones que me pidieron, esos son los mejores modem que existen, ventajas, desventajas, y yo sugiero este. No, 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 no lo contratamos para eso, lo contratamos para que usted desarrolle los modem, para que usted los fabrique. Y entonces, él lo que nos comentó fue eso. ¿Y cómo creen que yo los convencí? Con matemáticas. Los convencí con matemáticas. Es decir, ¿saben qué? Esta parte, haciendo estos cálculos, resulta que nos va a dar tanto rendimiento, va a tener tanto alcance, va a tener tanta velocidad. Y dice, y con esas pruebas matemáticas, yo me gané la confianza de la empresa para que me soltaran miles de pesos para poder desarrollar aquel proyecto, que en este caso no hubiera sido posible si yo no lo hubiese demostrado primero con matemáticas. Entonces, sí va a ser muy importante que en este caso se pueda de alguna forma desarrollar plenamente esa cuestión, que de alguna manera se pueda obtener como tal, primero, esas partes de corroborar y comprobar, demostrar, como lo dice ahí al final, demostrar lo que yo estoy haciendo, lo que quiero hacer, para poder tener en este caso la aprobación y que incluso yo mismo pueda decir, es cierto, lo que estoy trabajando es correcto o no es correcto, está bien o no está bien, está sentado en la realidad o no. Ahora, en caso de las ciencias formales, la verdad o falsedad de sus afirmaciones se puede conocer a priori aplicando exclusivamente la razón, la cual nos ayuda por la observación y sus conclusiones tienen carácter necesario. Es imposible que sean falsas. Me llama la atención algunos casos que yo he visto y vivido, no porque me hayan pasado pues a mí directamente, pero sí indirectamente,
de situaciones en las que yo veo reflejada esta parte. Por ejemplo, recuerdo que un alumno muy bueno en programación, una ocasión me dijo, estoy haciendo pruebas para poder calificar a ser recibido en una empresa que me permita desarrollar mis prácticas. Dije, me parece muy bien. Dice, pero ¿sabe qué? Tengo problemas con unos problemas de programación. Me llamó la atención porque dije, pues él es muy bueno en programación, pero no le quise comentar nada al respecto porque dije, a lo mejor igual lo va a malinterpretar y va a pensar que, pues a lo mejor hasta, no sé, es una burla o qué sé yo. Y entonces le dije, no hay problema, envíeme los programas y los analizo y veo su complejidad y pues ya le digo, ¿no? Me envía los programas, los empiezo a leer y eran bien sencillos los programas, eran muy fáciles los programas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que realmente no sé si se estaba presionando él por la cuestión de los lugares, porque daban cierta cantidad de lugares para entrar a esa empresa a desarrollar sus prácticas, y realmente él no estaba observando como tal los ejercicios, no los estaba analizando. Para poder analizar, ocupamos observar. Si nosotros queremos hacer un análisis, sí o sí tenemos que observar, y él no estaba observando. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Solamente leer aquello y de inmediato querer desarrollarlo, pero ni siquiera se tomó esa molestia de decir, voy a desarrollar, voy a pensar, voy a observar. Es decir, no, se fue directamente al desarrollo y entonces entró directo. Y por tanto, pues se ahogó de inmediato en los problemas, en los ejercicios. Entonces, cuando yo le dije, mire, haga de cuenta que para este ejercicio se tiene que pensar en esto, piensa en esto, de inmediato él dijo, ya le entendí, y empezó a desarrollarlo, igual con los otros ejercicios. Aquí en este caso, lo que sí me llamó la atención y me sorprendió fue esa parte, que siendo ejercicios muy sencillos, él de alguna manera como que se cerró y no, o sea, no analizó nada. Se le vino el mundo encima, como se dice comúnmente, y en este caso, pues no, se trabó, no supo qué hacer. Dice que en esta categoría entra, por ejemplo, las matemáticas. Otra vez, las matemáticas presentes en la vida del ser, pero hay otra ciencia formal bastante menos famosa entre el público general, que es la lógica. Cuando en este caso se fusionen o se juntan las dos, que es lo que vamos a ver en esta materia, entonces justamente nosotros de alguna manera podremos decir, es cierto, tiene razón. No solamente pensamos y analizamos las cosas, sino que las podemos comprobar mediante la forma matemática y esto nos ayuda a corroborar que aquello que estamos diciendo, pues justamente es cierto, ¿no? Dice que por tanto, la lógica estudia las leyes del razonamiento correcto. Como se habrán dado cuenta, la idea de razonamiento juega un papel central en la lógica. Claro, el hecho de ser razonables, el hecho de pensar. Tenemos que pensar, este alumno, por ejemplo, que les platiqué, pues no pensó. Lejos de ponerse a pensar y decir, a ver, ¿qué es lo que me están pidiendo? Yo les aseguro que si él se hubiera dedicado unos minutos a pensar, hubiera deducido qué era lo que estaban pidiendo y sin ningún problema lo hubiera sacado. Pero no se puso a razonar, no se puso a pensar. Las matemáticas justamente nos van a ayudar a eso. Las matemáticas justamente nos van a ayudar a razonar. Por eso las matemáticas están en la vida de la escuela, en la vida del ser humano. Una persona que realmente razona es una persona que alcanza grandes cosas porque razona, porque piensa. ¿Y qué creen? Las matemáticas nos llevan a razonar, nos llevan a pensar. Yo recuerdo que un día un alumno de administración, cuando le estaba impartiendo la materia de estadística, dice, yo para qué quiero matemáticas, ni modo que lleguen a pedirme 3 cuartos de pantalón o un cuarto de camisa. Y se soltó riendo. Yo creo que a manera de burla. Yo en este caso, con mi tranquilidad y mi serenidad que me caracteriza, le dije, no le van a pedir un cuarto de pantalón, 3 cuartos de pantalón, tampoco le van a pedir un cuarto de camisa, pero sí le van a pedir que en este caso realice cálculos con las ventas que está haciendo.
y que en este caso usted decide en su momento si aquello está bien o aquello está mal, si aquello en este caso nos está llevando al crecimiento o nos está llevando al decrecimiento, nos está llevando en este caso a la quiebra a la empresa. Y entonces eso solamente lo va a poder hacer con matemáticas, estudiando todo el proceso que lleva la empresa o negocio en el que esté trabajando. Se me quedó viendo seriamente y jamás volví a comentar algo respecto a lo que viene siendo por qué de las matemáticas en la escuela. Entonces, siempre las matemáticas nos van a estar ayudando para poder resolver muchas cosas. Yo les he dicho incluso a los alumnos, hasta para que ustedes tomen la ruta o en este caso suban a su auto y alcancen a llegar a la escuela, se ocupan matemáticas, porque ocupan ustedes tomar el tiempo, saber cuánto van a hacer hasta cierto punto, saber en este caso en qué punto tienen que estar a tal tiempo y luego si hay tráfico, cuánto deben de llevar de ventaja y lo que les sigue, ¿no? Hasta ahí se aplican las matemáticas. Para aquellos que toman, por ejemplo, transporte público, unos segundos que se tarden de más y se les fue la ruta y más porque como es clásico en nuestro país, no tienen un horario fijo para pasar en este caso en el parabús. Entonces, sí tienen que utilizar matemáticas. Dice que un razonamiento está compuesto por dos partes, una o más premisas y una conclusión. El papel de las premisas es el de dar algún tipo de justificación a la conclusión. Entonces, cuando alguien nos pide que le demos nuestras razones para creer en una afirmación P, lo que nos está pidiendo es que hagamos explícitas las premisas que sostienen a P. En este caso, eso de las letras P, que incluso las puse en otro color, más adelante las vamos a checar, vamos a estudiarlas a detalle, porque en este caso tiene lo que es la letra P, que son las premisas, que es lo que ya les había comentado, y vamos a ver más a detalle esa parte. Dice que entonces tenemos nosotros que construir, tenemos que evaluar y tenemos que mejorar distintos tipos de argumentos sobre su vida cotidiana de acuerdo con los principios lógicos. Cuando nosotros nos detenemos y empezamos justamente a hacer esa parte de construir, evaluar y mejorar en este caso los argumentos, entonces nosotros empezamos a pensar, empezamos a razonar y eso justamente nos ayuda a que podamos realizar estas acciones con una mejor forma, podamos realizar muchas acciones de una manera verídica, podemos realizar muchas acciones sin esa necesidad de entrar en cierta forma pues en dudas, ¿no? En conflictos con la cuestión de que si se puede o no se puede en este caso resolver o hacer aquello y bueno, de alguna manera poder tener esa certeza de que lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Está bien. La otra sería evaluar argumentos mediante criterios en los que interrelacione consideraciones semánticas y gramáticas con principios de lógica. Es decir, en la primera nosotros mismos construimos, nosotros mismos hacemos, en la segunda, nosotros lo que hacemos directamente es evaluar algo que ya está hecho. Es decir, algunas premisas o algunas acciones incluso en concreto que están sucediendo, pero que yo las analizo incluso desde la parte semántica y gramática. Es decir, cómo está formulada aquella oración, cómo está formulada aquella premisa, cómo está formulado aquel texto. Y en base a eso, entonces, pues yo ya puedo decir aquello realmente sí es o no es, ¿no? Es verídico o no es verídico. Hay que tener muy claro eso, ¿eh? La lógica, sobre todo, se enfoca mucho en esa parte de que si es o no es, o sea, es verídico o no es verídico. Aquí en este caso no estamos metiendo más a detalle, simplemente estamos analizando primero esa parte, porque si es así, entonces con ello nosotros podríamos deducir y podríamos obtener conclusiones, que es una de las partes importantes, ¿no? En la cuestión de la lógica. Finalmente, para cerrar este tema, dice, piensa crítica y reflexivamente. Mucho cuidado con eso, hay que pensar crítica y reflexivamente. Críticamente, es decir, no hay que inclinar la balanza para un lado o para el otro, a mi favor o a favor del otro, no. Soy objetivo y en este caso a eso de crítica me ayuda a que yo pueda profundizar más en lo que estoy estudiando y analizando. Y la parte reflexiva, pues bueno, tengo que meditar aquello, ¿no? Tengo en este caso que saber si aquello que estoy haciendo, si aquello que estoy reflexionando es para bien o es para mal, si en este caso aquello me va a traer cosas positivas o no, entre ese tipo de detalles, ¿no? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Lo creo o no lo creo? Etcétera, etcétera. Esto sustenta entonces una postura personal
sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Es decir, en lugar de que nosotros nos dediquemos a tener en este caso mucho texto solamente por decirlo, nos ayuda justamente a que con poco podamos incluso nosotros decir mucho, con poco podamos incluso nosotros expresar mucho. Y eso creo que en algún momento de la vida nosotros lo hemos contemplado, ¿no? Que con pocas palabras nosotros podemos expresar bastante, ¿no? Podemos decir mucho, hasta con nuestras expresiones faciales podemos transmitir mucho en este caso a los demás. Bueno, para que no se extienda el video, lo voy a dejar hasta aquí en este caso, esta primera sesión. Espero que les haya gustado. Aquí están estas referencias. Igual pueden entrar a estas páginas web. Ahí en este caso hay 2 videos de YouTube que seguramente les van a servir para ver más a profundidad esto. Acuérdense que eso es una introducción. Traté de hacerlo lo más general posible para que no se extendiera demasiado el video. Y bueno, en breve subiré el segundo video en el cual ya empezamos más a detalle, enfocarnos con la parte de la lógica matemática y todo lo que contempla, ¿no?, en ella para poderlo realizar. Les agradezco entonces que hayan visto el video. Si les gustó, pues ahí denle un like, suscríbanse al canal y bueno, sigan la secuencia de las siguientes materias y los temas que voy subiendo, por favor. Un saludo para todos, un fuerte abrazo, mis mejores deseos y que se encuentren muy bien. Hasta pronto.